Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a seguir desarrollando nuestras clases de química. En esta oportunidad vamos a hablar de un núcleo, especies atómicas y las especies iónicas. El propósito de este tema es el siguiente. Primero, conocer la representación de un núcleo y diferenciar sus componentes. Identificar y relacionar las especies atómicas, iónicas e isoeléctricas y aplicar sus conceptos en la solución de problemas. En una oportunidad habíamos señalado que el átomo era eléctricamente neutro porque tenía una cantidad de protones igual a una cantidad de electrones. Y ese átomo neutro lo vamos a representar de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar el símbolo del elemento, que es la E. La A, que es la masa atómica, se le llama también nucleones o número de masa. La Z, que es el número atómico. Y este número atómico es igual al número de protones. A este número atómico también se le llama carga nuclear. Y luego tenemos los neutrones. En consecuencia, cuando quieras representar a un núcleo, tienes que tener un símbolo, el fósforo, una masa atómica, 31, un número atómico, 15, un número de neutrones, 16. ¿Bien? Para corroborar con lo anterior, Z es igual al número de protones. ¿Cómo encuentro o cómo voy a calcular la masa atómica? Voy a hacer la suma de los protones más los neutrones. Pero como sabemos que protones es igual a número atómicos, la fórmula que mayormente utilizamos es A es igual a Z más N. Y también habíamos señalado ya de que un átomo es neutro porque el número de protones es igual al número de electrones. Y como el protón es igual al número atómico, generalmente se le conoce con el nombre de PES. Protones, electrones, número atómico. Bien, muchachos, en base a la representación de un núcleo o de un átomo neutro, tenemos masa atómica, tenemos número atómico y tenemos número de neutrones. Entonces van a existir átomos que van a tener algo de ello en común. Puede ser el número atómico, puede ser la masa atómica o puede ser el número de neutrones. A eso le vamos a llamar especies atómicas. Entonces vamos a encontrar tres tipos de átomos: los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Aquí tenemos las características de cada uno de ellos. Vamos a hablar específicamente de los isótopos, pero fíjate en el ejemplo y vamos a ir señalando las propiedades. Muy bien, o las características de los isótopos. Fíjate, fósforo, fósforo, ¿qué significa? Que tienen el mismo símbolo, pertenecen al mismo elemento, igual elemento. Ahora tenemos acá 31, 32, es la masa atómica, diferente. Masa atómica, diferente. 15, 15 es el número atómico, su número atómico es igual. 16, 17 son el número de neutrones. En este caso el número de neutrones es diferente. Ahora, por tener el mismo número atómico, 15, 15, tienen propiedades químicas iguales. Y por tener la masa atómica 31, 32 diferente, sus propiedades físicas son diferentes. Ahí tienen las características de los isótopos. Vamos a los isóbaros. Este es el argón y este es el calcio. Símbolos de elementos diferentes. Entonces, tipo de elemento, diferente. 40-40 es la masa atómica. Entonces, masa atómica, igual. 18-20 es el número atómico. Entonces, el número atómico, diferente. 22-20 es el número de neutrones. Número de neutrones, diferente. Ahora, como tienen la misma masa atómica, sus propiedades físicas son iguales. Y 18-20, diferente número atómico, sus propiedades químicas son diferentes. Ahí tienen las características de los isóbaros. Vamos a los isótonos. Boro, nitrógeno. Tipo de elemento, diferente. 11-13, masa atómica, diferente. 5-7, número atómico, diferente. 6-6, número de neutrones, iguales.
Ahora fíjate, las masas son diferentes, entonces sus propiedades físicas son diferentes. 5 y 7 son diferentes, sus propiedades químicas son diferentes. Entonces ahí tienes un cuadrito que te especifica claramente las características de los isótopos, de los isóbaros y de los isótopos. Dijimos anteriormente que un átomo era neutro porque la cantidad de protones y la cantidad de electrones eran iguales. Los protones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran en la nube electrónica. Pero si los átomos ganan o pierden electrones, se van a electrizar, se van a convertir en iones. Y vamos a señalar aquí dos tipos de iones, los iones con carga positiva o los iones con carga negativa. Tenemos un cuadrito para especificar los tipos de iones. Bien, un catión. Hablemos específicamente de los cationes. Un catión, su carga es positiva. ¿Cómo represento a un catión? Escribo el símbolo del elemento, su número atómico y la Q significa su carga. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Cómo se forma el catión? Cuando el átomo pierde electrones. ¿Cómo encuentro específicamente los electrones para un catión? Aplicando la formulita. Electrones es igual a Z menos Q, o sea, Z menos la carga. ¿Correcto? Muy bien. El proceso por la pérdida de electrones en la formación del catión se llama oxidación. Observa, tienes un ejemplo. El símbolo es el sodio. 11 es su número atómico, más 1 es su carga. Como es positivo, entonces pierde electrones. Aplicamos la formulita Z, sería 11 menos 1, tengo 10 electrones. Bien, observa bien, ¿no? Vamos al anión. Es, ¿no?, la carga negativa. Su notación, también tenemos su número atómico, su símbolo y la carga, ¿correcto? Su formación, por ganancia de electrones, quiere decir que el anión gana electrones. ¿Cómo encuentro el número de electrones en el anión? Al número atómico le sumo la carga. El proceso de ganar electrones recibe el nombre de reducción. Observa, el símbolo, el azufre, su número atómico 16 es negativo. ¿Y qué dice acá? Z más Q. Entonces los electrones serían 18. Muy bien, ahí tienes un cuadrito donde puedas tú diferenciar claramente las diferencias entre el catión y el anión. Por otro lado, jóvenes, escuchen bien, existen átomos neutros o iones, cationes o aniones, que pueden tener el mismo número de electrones y consecuentemente la misma configuración electrónica. A eso se le llama especies isoeléctricas. Son átomos neutros o iones con igual número de electrones e igual configuración electrónica. ¿Muy bien? General, fórmula general para hallar el número de electrones. Es número de electrones es igual a Z menos Q. Ten cuidado, no te vayas a confundir en el caso específico de los cationes y de los aniones. Esta es una fórmula ya general. Puede ser catión, puede ser anión, cualquiera. Muy bien, observa acá. Tienes el argón. Su número atómico es 18. No tiene carga. Hemos dicho que el número de protones es igual al número de atómico y también es igual al número de electrones para un átomo neutro. Por lo tanto, tiene 18 electrones. Aquí es menos 1, quiere decir que es un anión. Y el anión se forma cuando el átomo gana electrones. 17 más 1 que gana, 18. Aquí es un catión, carga positiva, es un catión. Y el catión se forma cuando pierde electrones. Su número atómico es 19, pierde un electrón, sería 18. A esto le llamamos especies isoeléctricas. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a aplicar esta fórmula general. Bien, en el caso, por ejemplo, del cloro, ¿cómo voy a calcular su número de electrones aplicando esta formulita? Pues el número de electrones es igual a Z. ¿Cuánto es Z? 17. Menos la carga. ¿Cuánto es la carga? Menos 1. Entonces acá tenemos 17. Menos por menos me da más 1. Igual 18 electrones. Y así por la formulita puedo encontrar los electrones para cualquiera de estos tres elementos.
Muchachos, para terminar esta clase vamos a desarrollar unos ejercicios y esos ejercicios los tienes en tu diapositiva. Entonces presta atención al desarrollo de los ejercicios. Nos dice un anión divalente tiene 40 electrones y a la vez tiene 34 electrones. Me está pidiendo encontrar la masa atómica. Para yo encontrar la masa atómica tengo que aplicar A es igual Z más N. Por lo tanto, primero tengo que encontrar Z. ¿Y cómo lo voy a encontrar Z? Relacionando la carga con los electrones. Si este es anión negativo, quiere decir que ganó 2 electrones. Si le quito los 2 electrones a este total, me va a quedar 32. Por lo tanto, ya tengo Z. Pues A, ¿qué sería? Z más N, 32 más 40. La masa atómica sería 72. ¿Bien? Problema resuelto. En el segundo problema dice, ¿cuál es el número de masa de un átomo si es isótopo con el carbono y a la vez es isótopo con el fósforo? Le están pidiendo la masa atómica de E y me dice que tiene una relación de isótopo con el carbono, isótopo con el fósforo. Para que sea isótopo debe tener el mismo número atómico y para que sea isótono tiene que tener la misma cantidad de neutrones. Entonces, construyendo el átomo, tenemos acá, A me están pidiendo, si Z de E va a ser igual a la de C, entonces sería 6. Y si N de E va a ser igual a la N del fósforo, sería 16. Por lo tanto, tendríamos A es igual Z más N igual 22. ¿Correcto? Muy bien. En el tercer problema nos están dando un anión divalente que tiene un número de electrones, tiene el mismo número de electrones de Y más 4, o sea, de un catión tetravalente. ¿Cuál es el número atómico de Y? Entonces acá, X menos 2 dice que es isoeléctrico con Y más 4. Si es isoeléctrico tiene la misma cantidad de electrones. Si este es anión, para encontrar sus electrones gana electrones. Z más la carga, sería 14. Entonces acá también tendríamos 14 electrones. Pero me están pidiendo encontrar Z. Como me hablan de átomos isoeléctricos, vamos a utilizar la fórmula general. Número de electrones es igual a Z menos Q. Electrones, 14. Z no tengo, menos más la carga. Electrón entonces sería igual a Z menos 4. Z sería igual a 18. Muy bien. En el cuarto problema, dicen, calcular la masa atómica del anión divalente si se sabe que es isoeléctrico, ¿no? Isoeléctrico con el francio e isótomo con el torio. Entonces tengo acá un anión divalente en los dos. Con el francio tiene una relación de isoeléctrico, igual número de electrones. Y con el torio tiene una relación de isótomo, igual número de neutrones. ¿Cómo voy a calcular los electrones del francio? Simplemente porque es positivo, le quito la carga. Entonces acá tengo 87 y los electrones van a ser 86. Por lo tanto, E va a tener 86 electrones. Pero me dicen que E también es isótomo con el torio. Entonces, para lo isótomo es igual número de neutrones. A la masa le resto el número atómico, entonces voy a tener como número de neutrones 142. Construyendo el átomo. Z de E sería 84. N sería 142. Aplicando la fórmula A es igual a Z más N, tendríamos 82 más 142, 226. Por último tenemos, jóvenes, dice que el átomo X es isótono con otro átomo Y, el cual posee una carga nuclear de 33 protones y un número de masa 70. Allá, además dice que es isóbaro con el zinc. ¿Cuántos electrones tiene el anión divalente? Entonces dice que X es isótono con Y, pero dice que Y tiene 33 protones y una masa atómica de 70. Entonces, ¿cómo encuentro los electrones de Y? Restando la masa al número atómico, que es lo mismo los protones, me daría 37. Pero a la vez dice que X es isóbaro con el zinc. ¿Y qué significa ser isóbaro? Tener la misma masa atómica. Construyamos X. Entonces,
Número de neutrones, 37. Número de masa, 66. Para yo poder encontrar los electrones, necesariamente necesito el número atómico. ¿Y cómo lo voy a encontrar? La masa menos el número de neutrones. ¿Cuánto me va a dar? 29. Voy a aplicar la fórmula de lo que es un anión. La fórmula de un anión dice que electrones es igual a Z, o el número atómico, más la carga del anión. Entonces electrones es igual a Z29, la carga más 2. Electrones es igual a 31. Como ven, jovencito, en estos problemas tienes que aplicar bien el concepto de isótopo, isóbaro, isótomo, anión, catión y especies isoeléctricas. Es todo por el momento y será hasta la próxima clase.